En los próximos 20 años, viviremos lo que probablemente sea el mayor cambio en nuestra forma de vida en toda la historia de la humanidad. Soy James Burke y vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Uniremos puntos a través de unas 10 conexiones. Veremos cómo ciertas personas, objetos e ideas han cambiado la historia de formas totalmente inesperadas. Contaremos la increíble historia de cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos. Esta serie trata sobre el cambio de las cosas y sobre cómo el futuro se está construyendo con cada una de nuestras acciones. Y por eso va a ser algo inesperado. Porque así es como funciona el cambio. Causa y efecto. Inventamos algo para resolver un problema y aunque funcione, suele haber consecuencias inesperadas que generan nuevos problemas para los que se necesitará otra solución y así continuamente. Por eso nadie en el pasado pudo prever lo que venía. Ni nosotros. La innovación avanza como un dominó. Cada pieza impulsa a la siguiente y ahora estamos ante una que puede cambiar por completo a la humanidad. Así que ¿hacia dónde queremos ir desde aquí? ¿Cuál es la próxima conexión? Conexiones de la ciencia. Energía sin límites. Aquí es hacia donde nos dirigimos. Un futuro con energía limpia e ilimitada. Se acabaron las preocupaciones por los combustibles fósiles y sus efectos en el clima. Porque parece que estamos descubriendo nuevos materiales que casi podrían describirse como mágicos. Materiales fotosensibles superavanzados que pueden convertir la energía solar en electricidad y que pueden aplicarse a casi todo. Cualquier superficie expuesta a la radiación solar se convertirá en su propia fuente de energía. ¿Cómo llegamos a este mundo de energía limpia casi infinita? Pues empezamos en el pasado, con esto, una humilde patata. Bueno, quizás no tan humilde, más bien una de las mayores impulsoras de la historia. Las patatas se llevan cultivando en los Andes, en Sudamérica, miles de años. Eran la fuente de alimentación de los incas, una civilización que tuvo el buen sentido de venerar el sol mucho antes de que pudiéramos extraer energía eléctrica de él. En el siglo XVI habían construido un extenso imperio que se extendía miles de kilómetros a lo largo de la costa del Pacífico. En esa época había unas 3000 variedades de patata. Los incas las cocinaban e incluso las liofilizaban. Prácticamente cada pueblo tenía su propio tipo de patata. Llegaban a enterrarlas en las tumbas de la gente. Hasta tenían una diosa de la patata. Es lógico, ya que el gigantesco imperio inca y sus enormes ejércitos sobrevivían y prosperaban gracias a las patatas. Entonces, en 1519, los soldados y exploradores españoles, llamados conquistadores, llegaron al continente desde Europa. Estaban sedientos de oro, plata y cualquier otro tesoro que pudieran conseguir. Los conquistadores españoles, que querían explotar los recursos valiosos de este nuevo mundo, probaron estas extrañas verduras. En 1567, las patatas sudamericanas ya iban en barco de regreso a las Canarias y luego a Europa, donde se daban a los cerdos. En Francia, a pesar de las constantes hambrunas en 300 años, ningún humano las tocaba. La resistencia a las patatas era una característica francesa, porque culpaban a las patatas de causar la lepra, y había la creencia de que eran venenosas. Poco a poco, las virtudes dietéticas de la patata, conocidas largo y tendido por los incas, se reconocieron en gran parte de Europa. Y también porque las patatas generaban más alimento comestible que la misma superficie de trigo, pero los franceses seguían resistiéndose.
En la Francia de finales del siglo XVIII, donde cada vez había más bocas que alimentar, y la agitación política lo perturbaba todo, incluidos los suministros de alimentos, un farmacéutico francés vio en las patatas la respuesta a la crisis alimentaria. Su nombre era Parmentier, y acabó siendo una figura médica importante, especialmente en el campo de la salud pública y la nutrición, con más de 180 publicaciones a su nombre. También es el padre de la cocina de la patata en Europa. La existencia de la cottage pie se la debemos a él, porque en un momento dado fue prisionero de guerra en una cárcel alemana y se alimentó de patatas. Así se convirtió. De vuelta a casa, después de la guerra, juntó las patatas y la cocina. Parmentier lanzó una ofensiva publicitaria a favor de la patata. Escribió un montón de artículos científicos sobre patatas y despejó un trozo de tierra en París para cultivarlas bajo vigilancia armada, para que cuando los guardias se fueran, nadie robase las verduras durante la noche y, según él, evitar que las comiera gente pobre y hambrienta. Porque si había guardias, debía de ser valioso. También organizó y publicitó cenas para personas famosas, como Benjamin Franklin, donde los 20 platos estaban hechos con patata. Y envía flores de patata a la reina francesa María Antonieta, y consiguió que el rey Luis XVI se pusiera una en el ojal. Gran impacto. Y en una época en la que la brecha entre la realeza y los súbditos nunca había sido tan grande, la reina María Antonieta es objeto de burla de los historiadores por su falta de compasión por la gente hambrienta. Pero no es cierto, pues junto con Parmentier y otros, promovió la idea de que las patatas podrían ser la respuesta a la hambruna. También se dice que donó a causas benéficas, y su doncella de alcoba la describió como feliz al hacer el bien. Otra persona a quien María Antonieta ayudaba era una divorciada llamada Princesa Louise de Stolberg. El matrimonio de la princesa Louise estaba amañado para fortalecer las alianzas reales con un hombre que se pasaba borracho todo el día, que la encerraba en su habitación, la golpeaba y le llevaba 30 años. Al final, logró escapar a la seguridad de un convento. Y después, gracias al apoyo moral y financiero de María Antonieta, logró una separación legal del monstruoso marido que había abandonado. Nada fácil, siendo quien era, o quien decía ser. El rey de Gran Bretaña. Este es Charles, Edward, Louis, Philip, John, Sylvester, María, Casimir, Stuart, o Bonnie Prince Charlie, como se le conocía. Bonnie Prince Charlie era el nieto del depuesto rey británico Jaime II, expulsado por el gobierno británico por ser católico. Por su parte, Charlie nació en Roma y creció creyendo que sus partidarios en las islas británicas, llamados jacobitas, le ayudarían a recuperar el trono. Empecemos por su nombre, Bonnie. En escocés significa guapo, lo cual era, cuando en 1745, con 24 años, apareció en Escocia y levantó un ejército jacobita. Tras varias batallas con las fuerzas del gobierno británico, la confrontación final ocurrió cerca del pueblo escocés de Culloden, donde los 5.000 jacobitas de Charlie cayeron ante los 9.000 soldados británicos y su caballería 4 veces superior. 40 minutos después, el ejército jacobita estaba derrotado. Bonnie Prince Charlie huyó durante varios meses y terminó en la isla de Skye, hasta que escapó a Francia. La triste historia de Bonnie Prince Charlie y su fallido intento de tomar el trono se convertiría más tarde en material de leyenda, incluso en esta nana. Onward the sailors cry, carry the lad that's born to be king,
over the sea to sky. The myth is Y nació el mito. Nor our homes, exile and death, scatter the loyal. and even Incluso hoy, algunos escoceses brindan por quien llaman el rey al otro lado del agua. Charlie will come again. of course Por supuesto, Charlie no volvió. the French Los franceses le prometieron apoyo militar, pero nunca llegó. Charlie pasó el resto de su vida deambulando por Italia hasta establecerse en Roma. Amargado, arrogante, siempre borracho y llamándose a sí mismo Carlos III de Inglaterra. Over the sea to sky. okay Bien, ¿dónde estamos en nuestro viaje hacia la energía ilimitada? there's energy. Los conquistadores trajeron la patata de los Andes a Europa, donde la idea de comerlas se arraigó gracias a Parmentier, que convenció a María Antonieta, una reina preocupada por los menos afortunados, entre los que se encontraba una princesa a la que ayudó a escapar de un marido abusivo y borracho que pretendía el trono británico, Bonnie Prince Charles. Fracasó en su intento de tomar la corona británica y huyó a Roma derrotado. Cualquiera que ayudara a Charlie era ahora fugitivo, incluida una familia llamada Byers, que le siguió a Roma. En 1780, el hijo, James Byers, sobrevivía como podía mostrando a los aristócratas británicos de visita en su famosa gran gira europea de automejora. Uno de los lugares de visita obligada en la gira era el último agujero en el suelo, y el tema de charla de la clase alta anglosajona era Pompeya. La arqueología parecía ser el último grito. Bueno, más bien desenterrar artefactos. Bueno, saquear tumbas. Cambió las cosas que Byers compraba y que vendía a clientes ricos e ingenuos. Así que alrededor de 1778 puso a la venta algo que era de la antigua Roma, que no necesitaba desenterrarse y era barato, porque el dueño necesitaba dinero. Byers se apuntó al momento. Esto es lo que compró: un jarrón romano. No parecía gran cosa, pero iba a cambiar la historia. Medía 25 centímetros de alto y se fabricó alrededor del año 20 a.C., cuando los romanos habían aprendido a soplar vidrio. Primero se hacía un jarro de vidrio azul-negro y luego se sumergía en vidrio blanco fundido. Después se tallaba a través del vidrio blanco para hacer los camaceos. Los expertos creían que habrían tardado 2 años en hacerlo. Para Byers era dinero fácil. Si lo vendía, haría una fortuna. Al final, el jarrón acabó en manos de la duquesa de Portland y pasó a conocerse como el jarrón Portland. En cuanto el jarrón Portland llegó a Inglaterra, se celebró como una de las mayores obras de arte del mundo antiguo, porque en esa época las técnicas y los materiales utilizados para hacerlo desconcertaron a todo el mundo. Pero un hombre vio una oportunidad de negocio. Josiah Wedgwood ya era una figura importante gracias a la costumbre, hoy mundial, que identificaba a los ingleses en el mundo. Una taza de té. No me refiero al té, sino a la taza. A Wedgwood ya le iba bastante bien gracias a la respuesta que tuvo a la obsesión por beber té: producir en masa porcelana falsa. La porcelana real venía de China y era tan cara que solo la clase más alta podía permitirse beber su té en ella, lo cual no impidió que la nueva clase media de la revolución industrial aspirase a hacer lo mismo. Así que Wedgwood produjo algo que parecía porcelana, pero costaba menos de un riñón. Lo llamó creamware. Básicamente era de color crema y llevaba un grabado o motivo de algún tipo. Entonces Wedgwood consiguió un contrato para hacer un juego de té de creamware verde y dorado para la reina británica. Con el permiso de la reina, el astuto Wedgwood llamaba al material Queensware y obtuvo el título real de alfarero de la reina.
Esto sí que era una licencia para imprimir dinero. Y cuando el jarrón Portland causa sensación entre los peces gordos, Wedgwood se dio cuenta de que podría enriquecerse aún más si conseguía hacer una copia de esta desconcertante maravilla antigua. Sus otros productos se venderían como rosquillas. Porque lo único que tenía Wedgwood, además de talento para hacer platos, tazas y demás, es que sabía cómo venderlo. Fue quien empezó con el primer emplazamiento de producto y marketing de influencers y promocionó sus productos con visionados privados exclusivos de lo último. A Wedgwood le llevó 3 años de pruebas y ensayos descifrar las técnicas de 2000 años de la antigüedad utilizadas para hacer el jarrón Portland. Y cuando estuvo contento con su copia, la envió a algunos de los pensadores científicos y personajes más influyentes de la época para obtener su aprobación. Era una pieza típica del teatro de Wedgwood, nunca pensada para ser un artículo de venta en masa, sino para mostrar su destreza como maestro alfarero. ¿Y funcionó? Envió el jarrón a una gran gira por Europa que llamó Mi Gran Obra. Se peleaban por las entradas. El agente de ventas de Wedgwood en Europa era este tipo, William Nicholson. No contento con vender vajilla, también se dedicaba a la ciencia, traducir revistas, enseñar matemáticas y en general al pensamiento intelectual. Nicholson estaba obsesionado con un pez. No para comerlo en sus elegantes platos Wedgwood, sino porque Nicholson tenía unas ideas extrañas sobre la electricidad. La raya eléctrica nada por el fondo del océano usando sus poderes eléctricos para aturdir lo que quiere ahuyentar, o mejor, comer. Cuanto más grande es la raya eléctrica, mayor es la descarga y mayor es el almuerzo. Algunas rayas eléctricas pesan hasta 90 kilos y pueden matar a un tiburón pequeño. O paralizar a una persona, la verdad. Y Nicholson quería saber cómo lo hacían. Para entonces ya había sacado provecho de su asociación con Wedgwood y utilizado los contactos de su socio para conseguir un asiento en la mesa alta de la ciencia, donde conoció a un profesor de anatomía italiano llamado Luigi Galvani. En la década de 1780, Galvani utilizó unos ganchos metálicos para colgar ranas para que se secaran en una barandilla de hierro. Sus estudiantes se encargarían de disecarlas más tarde. El profesor notaba que a veces las ranas muertas parecían temblar, como si aún estuvieran vivas. Se preguntó si esto tenía algo que ver con un rayo, pero también ocurría en días soleados y despejados. Luego, en 1786, llevó su rana experimental a su laboratorio. Puso un extremo de un cable de hierro en el músculo de su pata, un cable de cobre en su nervio, conectó los dos cables y la pata de rana se contrajo. Galvani anunció que había descubierto la electricidad animal, producida por animales. En un abrir y cerrar de ojos todo el mundo lo estaba probando. Incluso se daban pequeñas descargas a la gente como una especie de tratamiento universal. El avance de Galvani fue tan importante que obtuvo su propio verbo en varios idiomas. Y así Nicholson se galvanizó para descubrir la fuente de la descarga de la raya. Sacó su espátula de pescado y descubrió que a cada lado de la aleta dorsal de la raya eléctrica había una gran área llena de un órgano compuesto por grupos de cientos de diminutas células gelatinosas, planas y circulares. Este órgano otorgaba a la raya su descarga mortal, porque esas células producían electricidad. Así que en 1797 Nicholson informó al mundo sobre la disposición en pila, y pudo hacerlo porque su otra razón para la fama fue fundar el equivalente del siglo XVIII a una revista friki llena de artículos sobre los últimos cachivaches y descubrimientos. Su artículo sobre la raya eléctrica llegó a manos y asombró al italiano Alessandro Volta, quien se dice que tomó prestadas todas las ideas de Nicholson y ganó premios por ello. Y por premios nos referimos a la Legión de Honor francesa,
el título de conde de Italia y una buena cantidad de dinero del emperador francés Napoleón. To be fair, Para ser justos, Volta no robó todo su trabajo, pero se inspiró en los dibujos de las células de la raya eléctrica de Nicholson. inventing this. Así inventó esto, una pila de discos de zinc y cobre alternados intercalados con discos de carbón húmedo que al empaparse en una solución salina o ácida retenían una carga eléctrica. Volta llamó a esto su pila, también llamadas baterías. Se inventaron en 1800, según los libros de historia, por Volta. Bueno, más o menos inventada. Bien, ¿dónde estamos ahora en nuestro viaje hacia un futuro con energía ilimitada? Las patatas sudamericanas llegaron a Europa, defendidas por Parmentier, quien se ganó a la reina francesa María Antonieta, quien ayudaba a la exesposa del pretendiente al trono británico, Bonnie Prince Charlie, quien tras fracasar en su levantamiento huyó a Roma con sus seguidores, entre ellos James Bayer, que mientras compraba y vendía antigüedades encontró el jarrón Portland, que causó un gran revuelo y llamó la atención del magnate de la cerámica Wedgwood, quien lo copió para impresionar a sus amigos y conseguir más ventas. Su asistente Nicholson utilizó su posición para mezclarse con los principales pensadores científicos y explorar cómo las rayas eléctricas obtienen la electricidad, lo que inspiró de forma injusta a que Volta crease las pilas. Allá vamos otra vez. Ahora que había un suministro constante de electricidad, los cerebritos de todas partes empezaron a construir artilugios que harían cosas mágicas con la electricidad. Por ejemplo, la cama magnética eléctrica celestial, en la que las parejas incapaces de concebir aparentemente lo harían. O como en 1802, cuando un profesor italiano de derecho y experimentador aficionado llamado Romagnosi, a la manera clásica de un friki, pensaba: «Se dovesse far così», y agitó una batería de Volta frente a una brújula. ¡Bingo! A distancia, sin nada que la conectase a la batería, la aguja de la brújula se movió. Así que ahora, la electricidad no era solo tocar y dar descargas, y fuera lo que fuera, ¡santo cielo!, iba invisible por el aire. 20 años después, cuando un danés llamado Ørsted repitió este truco y otra vez se llevó todo el mérito, lo que estaba sucediendo parecía una misteriosa fuerza nueva, que se conocerá como electromagnetismo. El electromagnetismo es uno de los descubrimientos que más han moldeado el futuro del mundo. Pero para nuestros propósitos, el electromagnetismo nos lleva a un camino inesperado, que implicará un laboratorio oscuro y, como no, un barón alemán y un castillo a las afueras de Viena. Parece la casa de un científico loco, ¿verdad? Pues no vamos muy desencaminados. El dueño del castillo era el profesor Dr. Karl Ludwig Baron von Reichenbach, que dirigía una herrería para ganarse la vida. Pero cuando no estaba ocupado con eso, se dedicaba a todo tipo de ciencia. Su gran obsesión era el electromagnetismo y el mundo de lo falso, lo extraño y lo espeluznante. De hecho, un día de 1844, en Viena, un médico amigo suyo le presentó a una mujer que padecía unos síntomas inexplicables. Tenía dolores de cabeza y a veces convulsiones, y afirmaba poder ver en la oscuridad más absoluta. Con el electromagnetismo en mente, el barón trajo un imán. Entonces, la dama afirmó que podía ver chorros de luz saliendo del imán, en oscuridad total, además. Así que, como un verdadero friki, el barón examinó a otras personas con dolencias similares a las de su paciente. Los nuevos pacientes tenían espasmos, convulsiones, tuberculosis, parálisis, y algunos eran sonámbulos. Estas personas también afirmaban ver luz saliendo del imán, en la oscuridad. Así que el barón se lo tomó muy en serio. 13.000 pruebas después, que
involucraron a los pacientes, muchos imanes y 600 materiales experimentales diferentes, según el barón von Reichenbach, afirmó que la misteriosa luz parecía provenir de todo tipo de cristales que transmitían la misteriosa fuerza a las personas y objetos. Cuanto más grande era el cristal, mayor la fuerza misteriosa. Puede que todo esto no resultase muy convincente, pero a estas alturas el barón lo creía y le dio el nombre a la fuerza, Od, como el dios nórdico Odín. Un par de tonterías más y acabamos con el barón. Algunos de los sensibles a la fuerza ódica, que también afirmaban ver auras al observarse entre sí, fueron a un cementerio, donde afirmaban que podían ver unas misteriosas llamas de 1,5 metros de altura saliendo de tumbas nuevas. Y por último, pero no menos importante, algunos afirmaban que podían hacer que las mesas flotasen. El barón estaba convencido de que estábamos hablando de una fuerza universal. Así que después de más de 10 años de las denominadas pruebas doble ciego, el barón presentó sus 13.000 experimentos a la comunidad científica. Detalles minuciosos, página tras página. Después de una cuidadosa consideración, el término técnico que sus colegas científicos utilizaron tras ver todos sus hallazgos fue sandeces. Pobre viejo von Reichenbach y su inexistente fuerza cósmica. Quizá nunca se dio cuenta de que algo bastante ordinario sería lo que lo inmortalizaría en la historia y cambiaría el mundo. Y es que cuando no estaba experimentando con el electromagnetismo, von Reichenbach se dedicaba a otras áreas de la ciencia, como hurgar entre los residuos de su herrería. Una de las cosas que von Reichenbach necesitaba era combustible para los hornos. Esto implicaba cocinar madera de abedul para convertirla en carbón vegetal. Al hacerlo también se obtenía alquitrán, que goteaba de la madera de abedul cocida. Von Reichenbach analizó el alquitrán y descubrió lo que terminamos llamando creosota. Su mayor éxito llegaría cuando descubrió que trataba la madera para hacerla impermeable y evitar que se pudriera durante décadas. Así, las traviesas de madera de las vías férreas durarían más antes de tener que reemplazarlas, lo que salvó los bosques americanos y les permitió construir ferrocarriles por todo el país y abrir el continente. Para 1909, los estadounidenses utilizaban millones de litros de creosota al año. Y resultó que Reichenbach podía obtener creosota aún mejor gracias a la invención del alumbrado de gas. El alumbrado de gas proviene de cocinar carbón, por lo que el proceso también crea una tonelada de residuos sobrantes llamados alquitrán de hulla. Y pronto todo el mundo destilaba creosota de él. Y luego, aún mejor, se encontró otro químico, que está a punto de hacerle ganar mucho dinero a alguien y de hacer avanzar las cosas hacia un futuro con energía ilimitada. Se llamaba nafta. Recordemos que estas conexiones nos llevan a un futuro con energía ilimitada. Las patatas sudamericanas impresionaron a la reina francesa María Antonieta, quien ayudó a la exesposa del pretendiente al trono británico Bonnie Prince Charlie, que después de su levantamiento fallido huyó a Roma, donde un antiguo partidario, James Byers, compró y vendió el jarrón Portland, y que el magnate de la cerámica Wedgwood copió para obtener más ventas, cosa que elevó el perfil de su asistente, Nicholson, quien utilizó su posición para explorar cómo las rayas eléctricas obtienen su chispa, lo que inspiró a Volta a crear la pila, que causó una revolución por el electromagnetismo, incluyendo los futiles experimentos de Reichenbach sobre la fuerza Od y su verdadero éxito que marcó el futuro, la creosota, que descubrió al investigar el alquitrán de hulla y un nuevo producto químico llamado nafta. Todo gracias a un escocés llamado Charles Mackintosh, que fabricaba tintes y tejidos. Al igual que von Reichenbach, Mackintosh también disfrutó investigando los subproductos de los combustibles. En 1823, durante un día normal, experimentando con productos de desecho de su fábrica de gas local, Mackintosh
descubrió que la nafta derretía el caucho seco hasta convertirlo en un líquido pegajoso. Entonces decidió extender el caucho derretido entre láminas de algodón, pegándolas. Y eso hizo que el algodón fuese impermeable. Así inventó algo que los británicos todavía nombran en su honor y que llevo puesto ahora mismo, el impermeable, que los ingleses llaman Macintosh. La nueva idea de Charles Macintosh le hizo ganar una fortuna con los impermeables, porque en Escocia llovía mucho y en todo el Reino Unido, así que todo el mundo quería uno. Sin embargo, sus métodos de producción eran lentos porque el caucho líquido no era lo suficientemente líquido. Así que se asoció con otro experto en caucho llamado Thomas Hancock. Hancock inventó una máquina para triturar caucho hasta convertirlo en una especie de masa. En este estado, la nafta hacía que el caucho fuera aún más líquido y fácil de extender. Juntos, Macintosh y Hancock idearon una máquina de extensión automática para aplicar este nuevo caucho más líquido que reemplazó al laborioso pincelado que usaba Macintosh y aceleró todo el proceso de fabricación. Este es uno de los momentos en los que las conexiones avanzan de formas sorprendentes, porque para alcanzar nuestro futuro con energía ilimitada, primero necesitamos descorchar algunas botellas. Mientras Macintosh y Hancock revolucionaban los abrigos con caucho, el hermano de Hancock, Charles, estaba obsesionado con hacer lo mismo con los tapones de botella. En aquel entonces eran bastante inútiles. Estaban hechos de paja, corcho, madera y cosas así, y dejaban escapar líquidos y entrar impurezas. Así que utilizó sus conexiones familiares con la industria del caucho. Charles consiguió algunas muestras de un nuevo y asombroso material gomoso llamado gutta percha, un tipo de látex recién llegado del sudeste asiático que salía de los árboles. Mezcló la gutta percha con otros materiales para crear las primeras mezclas termoplásticas de caucho. Básicamente, materiales gomosos que podía moldear a su antojo, incluidos tapones de botella, que ahora encajaban perfectamente y mantenían todo dentro. Charles Hancock fundó rápido una empresa para producir en masa sus milagrosos tapones de caucho. Pero no se detuvo ahí. Muy pronto, su empresa, denominada Gutta Percha Company, estaba creando correas para maquinaria, suelas para zapatos y varios juguetes. Entonces Charles se percató de que si podía fabricar tubos de gutta percha, funcionarían muy bien para revestir cables eléctricos porque era aislante. Y como también era impermeable, protegería los cables eléctricos que corriesen el riesgo de mojarse, lo cual ocurriría si los estuvieras colocando en el fondo del océano, por ejemplo. Y eso es lo que hizo la Gutta Percha Company. De 1848 a 1863 produjeron 14.826 millas náuticas de este material, gran parte destinado a ser arrojado por la parte trasera del gigantesco Great Eastern, el barco más grande del planeta en aquel momento, que tendió el cable telegráfico transatlántico que cambiaría el mundo. Así, la electricidad que una vez se encontró dentro de una raya eléctrica y luego se aprovechó en pilas, ahora estaba de vuelta en el fondo del océano, en cables recubiertos de gutta percha. Bien, ¿cómo nos lleva todo esto a un futuro verde de energía limpia y limitada? Las patatas sudamericanas impresionaron a la reina francesa María Antonieta, quien ayudó a la exesposa del pretendiente al trono británico Bonnie Prince Charlie, quien huyó a Roma, donde uno de sus muchos seguidores, James Bayer, compró y vendió el jarrón Portland. Wedgwood lo copió para obtener más ventas. Su asistente Nicholson descubrió cómo las rayas eléctricas obtenían su chispa, que inspiró a Volta a inventar la pila y creó el entusiasmo por el electromagnetismo, cosa que llevó a los experimentos de Reichenbach en el descubrimiento de la creosota que cambiaría el mundo. Los útiles subproductos de su fundición llevaron al descubrimiento de la nafta, capaz de ablandar el caucho en los impermeables inventados por Charles Macintosh y su socio comercial, cuyo hermano, Charles Hancock, utilizó látex de gutta percha para proteger el primer cable telegráfico transatlántico.
Y la razón por la que el cable conducía a una conexión extraordinaria se debe a un accidente que nadie vio venir. El ingeniero eléctrico jefe de la Gutta Percha Company, la empresa que tendió el cable, era Willoughby Smith. Decidió que sería mejor verificar el cable, ya que se estaba dejando caer al fondo del océano. Una forma de probar un cable eléctrico es verificar el voltaje a través de él con un voltímetro. Willoughby Smith hizo exactamente esto utilizando un componente llamado selenio para probar la resistencia en sus cables submarinos. Entonces llegó otro de esos momentos de cambio inesperado. Uno de los ingenieros de cables observó que cuando se quitaba la tapa de las cajas de almacenamiento que contienen las varillas de selenio, tan pronto como les llegaba la luz, emitían electricidad. En nuestro viaje hacia el mundo moderno de la energía renovable fue un hito enorme. Porque el ingeniero de Willoughby Smith descubrió el primer material fotoeléctrico. Un material que producía electricidad al recibir luz. Y eso es importante porque la fotoelectricidad nos lleva a dos cosas. La primera es algo que conocemos muy bien. Tardaría algunas décadas, pero otro escocés llamado John Logie Baird hizo algo con la fotoelectricidad que solo se puede describir en términos muy simples. Si apuntamos una cámara hacia mí y la imagen ilumina una cuadrícula de células de selenio, cada una de esas células reaccionará a la luz que las golpea, emitiendo una pequeña carga de electricidad. Si tomamos una corriente de esas señales eléctricas y las llevamos a una pantalla en otro lugar, podemos reconstruir la imagen línea por línea. Ahí está. Esto debería resultar más familiar, ya que se usa para ver programas como este, la televisión. Visión y sonido activados. La estación está en directo. Y la televisión, por supuesto, cambió el mundo. Pero es la segunda función de la fotoelectricidad lo que nos lleva a este futuro en particular. Si podemos usar materiales fotoeléctricos para convertir energía en luz, podemos usarlos para convertir luz en energía. Ya tenemos tecnologías de células solares, pero nuestra conexión final es más grande que eso. En 1839, un mineralogista alemán descubrió un mineral extraño, brillante y negro en los montes Urales de Rusia. Lo nombró perovskita, en honor a su colega mineralogista Lev Perovsky. Hoy en día, el nombre perovskita se da a una familia de materiales que comparten la misma estructura que este mineral. Y en esta serie sobre cómo cambiará el futuro, la perovskita podría ser el mayor cambio. Se descubrió que estos materiales tenían muchísimas propiedades eléctricas útiles y lo mejor, al cambiar y modificar la forma en que se combinaban, se podían usar para todo tipo de aplicaciones diferentes. Esto volvió locos a los científicos de todo el mundo por la perovskita. Lo bueno del material es que parece que ofrece mucho por poco en términos de captación de luz. Es decir, convertir la luz en mucha electricidad. Aún es pronto, pero las células solares de perovskita en el laboratorio ya han alcanzado niveles de eficiencia que superan los límites teóricos de la antigua tecnología de silicio y tienen el potencial de ir mucho más allá en el futuro. Y se pueden fabricar a partir de recursos como el amoníaco, que son muy abundantes. Por si no fuera suficiente, resulta que según un equipo de investigación de la Universidad de Sheffield, se puede convertir la perovskita en polvo y luego rociarla sobre objetos. No parece gran cosa, hasta que pensamos que en el futuro los objetos podrían ser de cualquier tipo, desde células solares hasta una tetera, un coche o una casa. Todos los objetos podrían rociarse con perovskita y producir suficiente energía para convertirse en su propia fuente de electricidad. Se acabarían las líneas y las centrales eléctricas. Si la población mundial pudiera obtener energía de la perovskita de cualquier objeto rociado, lo único de lo que tendría que preocuparse sería de que el sol se apagara.
At night, Por la noche, alimentaríamos todo con energía almacenada en baterías durante el día. so if Así, en un entorno rociado con perovskita, tendríamos autonomía eléctrica. Se aplicaría a todo: industria, comercio, transporte, educación, salud, bolsa, defensa, ciencia y muchas más cosas. Todo, quizás con perovskita en spray, sin coste energético, por así decirlo. Con energía prácticamente gratuita podríamos tener una expansión económica continua en todo el mundo. No habría límite para el crecimiento de la población porque con energía abundante se pueden alimentar máquinas para convertir el agua de mar en agua dulce, que se puede usar para hacer florecer los desiertos y cultivar alimentos en cualquier lugar. energy is the ultimate. La energía es la moneda definitiva y los combustibles que la proporcionan son la base de nuestra economía global. Si dejamos de necesitarlos o librar guerras por ellos, porque la energía es gratuita, tendremos más dinero para gastar en lo que la energía produce, Which is que es todo. Los beneficios son colosales. Vale la pena pensarlo.